¿Cómo podemos prepararnos para la próxima crisis informativa y crisis de salud? Estoy viendo que toda nueva crisis de salud va a traer una crisis informativa. Vivimos en el ecosistema en el que vivimos, tenemos las redes sociales, tenemos los problemas y los déficits en la información de los que hablábamos antes, que ya sabemos que existen. Entonces, nada, ¿cómo nos preparamos para que la próxima vez estemos más listos y mejor armados para poder enfrentarnos a esto? Y en eso creo que también el otro punto a tener en cuenta es la desinformación vino para quedarse y no va a desaparecer. Las soluciones que se han propuesto para tratar de hacer desaparecer a la desinformación en general suelen ser tan restrictivas de la libertad de expresión que terminan siendo peor que el problema. Con lo cual, lo más probable es que tengamos que acostumbrarnos a vivir con cierto nivel de desinformación y que nuestro trabajo sea clave mitigarla y contrarrestarla para que tenga la menor llegada y el menor impacto posible. Pero sabiendo eso, pensemos cómo nos podemos preparar para la próxima vez. Una de las cosas claves, creo, es analizar el panorama de la desinformación. Que no nos agarre por sorpresa. Podemos ver qué tipos de desinformación circularon durante otras crisis. Desgraciadamente, el resultado de la pandemia es que sabemos muy bien qué tipo de desinformación circuló durante la pandemia. Aprovechemos eso para prepararnos para la próxima vez, saber qué tipo de desinformación va a circular. Ver qué es lo que está pasando en otros países. Muchas veces, en los casos de salud, son cuestiones que empiezan en un país y luego se van moviendo a otros. Bueno, vamos viendo qué está pasando en esos países, qué desinformación está circulando en esos países, y así podemos prepararnos para cuando llegue al nuestro. Y ver qué debilidades pueden ser explotadas por los desinformantes. Pensemos también en quiénes podrían ser los más vulnerables a la desinformación. Y en esto, por ejemplo, nosotros cuando pensamos en nuestro trabajo sobre el tema de vacunas y lo planificábamos en 2020 de cara al 2021, cuando empezaba el proceso de vacunación, imaginemos que, por ejemplo, los adultos mayores, que en general pueden ser víctimas más fáciles de la desinformación por el desconocimiento de algunas tecnologías y por algunas otras cuestiones, dijimos, bueno, vamos a preparar un sistema para poder responder a sus consultas y a la desinformación que circule para estas personas. Y lo que terminó ocurriendo es que, quizás porque las personas mayores vivieron la pandemia como una situación muy de crisis y con mucho miedo y con muchos riesgos, cuando estaban las vacunas, fueron de los más rápidos en ir a vacunarse. Mientras que las poblaciones más jóvenes fueron mucho más reticentes en algunos países y en algunos casos, porque quizás no veían al COVID como un riesgo tan alto, quizás pensaban que estas desinformaciones sobre los efectos a largo plazo que mencionaba, o los supuestos efectos secundarios que mencionaba Florencia, les pegaron más fuertes, y terminamos teniendo que hacer mucho más trabajo con los jóvenes en cuanto a la desinformación de vacunas que a las personas mayores. Y con esto solo quiero decir que dependiendo del contexto y de la crisis que tengamos al frente, va a variar mucho quién es la audiencia más vulnerable. Pero es importante saber quiénes son para poder llegar a ellos de manera efectiva. Otra cosa que podemos hacer es llenar vacíos informativos. Si algo no se sabe, la desinformación lo aprovecha. Y eso no quiere decir que nosotros tengamos que saber todo. Por supuesto que producir evidencia y tener buen aval científico lleva tiempo. No necesitamos salir y no queremos sumar confusión. Pero sí podemos decir qué se sabe, por qué y qué no se sabe. Incluso ser claros con qué es lo que no se sabe ayuda a las personas a saber que si entonces te dicen algo sobre eso, no está basado en evidencia. Y llenar vacíos informativos implica estar muy atentos a qué preguntas están haciendo nuestras comunidades, nuestras audiencias, y tratar de llenarlos con el lenguaje más llano, más simple, en el formato que tenga sentido. Llenar un vacío informativo no sirve si es un documento en PDF que sabemos que está disponible en algún lugar, si eso no está fácilmente encontrable y no le habla a las personas que lo necesitan. Dar herramientas también a nuestras audiencias para la búsqueda de información confiable. Cuando salimos a desmentir algo, recién cuando Florencia contaba los ejemplos de las desinformaciones de vacuna, si nosotros en lugar de solo decir esto es falso, decimos esto es falso porque las vacunas no funcionan de esta manera, porque la evidencia muestra que esto en realidad es así, porque que dos cosas ocurran al mismo tiempo no quiere decir que exista una relación causal, y todo el resto de cosas que sabemos para poder desmentir las desinformaciones, podemos ayudar a que esa persona, la próxima vez que se encuentre una desinformación parecida, tenga las herramientas para descartarla por sí mismo.
Y lo mismo, explicar cuáles son fuentes confiables y cuáles no, en quién podemos confiar. Y acercar esas fuentes confiables de información a las personas. Lo otro que necesitamos es saber qué desinformación circula. Y en eso también es, como periodistas, estar muy atentos a de qué están hablando nuestras audiencias, qué dudas tienen y qué desinformaciones están viendo circular, sobre qué temas, en qué formatos. ¿Son videos fuera de contexto? ¿Son imágenes que están manipuladas? ¿Qué tipo de desinformación está circulando? Para poder desmentir esa desinformación particular y decir que eso es falso, pero también para, como decíamos, poder generar esas herramientas que le permitan a la persona la próxima vez saber que es falso. Si lo que está circulando son muchísimas fotos de otro país que se hace pasar como si fueran de acá, bueno, empecemos a explicarle a las audiencias que pueden fijarse en los nombres de los carteles de las calles, que pueden fijarse en las patentes de los autos, en las placas de los autos para ver si corresponden o no a esa ciudad. Empecemos no solamente a decirle esto es falso, sino esto es falso y así es como lo verificamos nosotros y de esto podría hacerlo quien esté interesado en verificar ese contenido antes de compartirlo. Y algo que es clave es responder rápidamente. Acá hay un balance que siempre tenemos que tener en cuenta cuando vamos a desmentir algo o a hablar sobre un tema, que es cuando algo es tan chiquito que si lo abordamos lo vamos a amplificar y vamos a terminar volviéndonos amplificadores de una desinformación, aunque sea para desmentirla, y cuando algo es ya suficientemente relevante y ya está circulando para que valga la pena responder. Y en esto lo que nosotros, los criterios que nosotros solemos tener en cuenta es, por un lado, la viralidad que tiene un contenido, viralidad o impacto, si hay personas que están hablando de esto en medios tradicionales, si está en varias plataformas, si está llegándole a millones de personas, vamos a responder rápidamente. Y lo otro es cuán peligroso es. Quizás hay desinformaciones que no son tan virales, pero que serían muy peligrosas si alguien las cree, y entonces también vale la pena intervenir. Y el punto de hacerlo rápido es, la desinformación viaja rapidísimo. Y una vez que se expandió, es mucho más difícil negar algo que hacerlo temprano. Si logramos encontrar la desinformación en ese momento temprano, en el que vemos que se está viralizando, que ya está llegando a una cantidad importante de personas y que por lo tanto no es algo muy chiquito, no es algo muy reducido, sino que efectivamente se está expandiendo, sabemos que si logramos en ese momento desmentirlo, las personas que sepan que es falso, hay menos probabilidad de que lo compartan. Y esto lo hemos visto y tenemos evidencia también sobre esto, que logramos achatar la curva justamente de la viralización del contenido si es que lo hacemos en el momento correcto. Pero para eso es muy importante poder estar atentos y hacerlo rápidamente. Y algunas cosas que a pensar en las tácticas habituales que usan quienes desinforman y que quizás es bueno tenerlas frescas y en mente para identificarlas nosotros, pero de vuelta también para alertar a nuestras audiencias de que este es el tipo de estrategias que los que desinforman usan. Y así, cuando se las encuentren, tienen menos probabilidad de caer en ella. Una es la selección de datos en función de la conveniencia propia, es decir, de todos los estudios y de toda la información que hay, elegir justo los que a uno le dan bien y decir, mira, acá está la prueba contundente. Esto lo vimos muchísimo. Salía un paper que no era muy confiable, que no había pasado todavía por revisión de pares, que aparecía publicado en tal lado y decía, mira, acá justo prueba el punto, no importa que haya otros 50 que dicen lo contrario. Las falacias de autoridad, y esto lo vimos muchísimo, por ejemplo, diciendo que tal premio Nobel dice tal cosa. Y por un lado, a veces ese premio Nobel ni siquiera lo había dicho, y en otros casos puede ser que un premio Nobel diga algo que no está basado en evidencia cuando sale del ámbito de su conocimiento o de su área de expertise. Con lo cual, usar esa falacia de autoridad, que porque lo dice tal persona es cierto, sin mostrarle evidencia que sostiene la afirmación específicamente. Confundir correlación con causalidad, esa la explicaba recién Flor con los supuestos efectos secundarios de las vacunas. Las expectativas imposibles, decir que si algo no es 100% seguro y confiable, si es 99,8%, es que existe un 0,2% de posibilidad de que no, y entonces tenemos que rechazarlo, es algo que se usa mucho. Igual que las pruebas anecdóticas o generalizaciones a partir de muy pocos casos, que decir, a mi tía le pasó esto y por lo tanto esto es lo que está pasando en todas partes. Y usar
las historias personales y los casos puntuales como prueba de algo más general. En la misma línea está el sembrar dudas. No sé si han visto esto, pero es un clásico decir, yo no estoy diciendo que esto sea así, pero me pregunto, ¿no sería importante? Y ahí tiran una desinformación, que entre paréntesis, esto hace muy difícil nuestro trabajo, porque no podemos chequear una pregunta. No podemos decir que la pregunta es falsa, simplemente podemos decir que lo que está implícito en esa pregunta es falso, pero hace que sea todavía más complicado de confrontar porque se presenta de una forma muy engañosa. Lo mismo que generar teorías conspirativas y manipular emocionalmente son de las tácticas que vemos muy comúnmente entre quienes desinforman. Y para cerrar esta parte, nada más decir algunos puntos a tener en cuenta cuando evaluamos qué hacer frente a la desinformación. Como decía antes, por un lado, ¿qué riesgo hay si la persona cree en la desinformación? Creer en esa desinformación puede tener un riesgo directo para su salud, por ejemplo, o para su vida. Mirar cuán viral es la desinformación y en qué espacios y plataformas se difundió. Y en esto, en lo posible, desmentir las desinformaciones en los espacios en los que se están contando. Si la desinformación está circulando por WhatsApp, hagamos circular por WhatsApp la información verdadera. Si la desinformación está circulando en Facebook, hagámoslo en Facebook, en TikTok, en YouTube, en la plataforma en la que está circulando la desinformación. Pensar qué tipo de contenido hace falta para desmentirla y cómo llegar con la desinformación a quienes vieron efectivamente esa desinformación, que son quienes más la van a necesitar en ese momento. Y en todo este proceso, si podemos y si nos da la energía, hacerlo de la manera más empática posible. Pensar que quienes creyeron en una desinformación posiblemente lo hicieron de buena fe, pensando que efectivamente estaban ayudando a sus familiares compartiendo esto, por ejemplo, y entonces pongámonos en el lugar de esa persona que creyó en eso de buena fe y tratemos de convencerlos con los mejores argumentos posibles, siendo transparentes y claros con la información que tenemos, para convencerlo y para que la próxima vez que se le cruce un contenido parecido, tenga las herramientas para desmentirlo por sí mismo.